Buenos días, alumnas y alumnos de la Universidad de Los Ángeles, Campus Oaxaca, sede Putla, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del sexto cuatrimestre. En esta ocasión vamos a empezar con las sesiones virtuales de nuestra materia Educación en la Diversidad. Esta materia es muy importante porque reconoce que la diversidad es parte importante del quehacer educativo. La escuela, como institución socialmente creada para la socialización de los saberes, en un inicio partió de una idea homogeneizante, es decir, concibiendo que todos éramos iguales, que los niños tenían las mismas capacidades, las mismas limitantes, los mismos derechos. Sin embargo, poco a poco nos dimos cuenta que esto no es así. La historia personal de cada una de nuestras alumnas y alumnos determina la manera en cómo son. Las capacidades limitantes que tienen los niños, las expectativas, no son las mismas para todos. Todos están determinados no solo por la influencia familiar, también por el contexto social. Y esta idea de la diversidad tiene que ver con una riqueza sociocultural que vamos a estar analizando a continuación. Otro asunto importante cuando tenemos que hablar de la diversidad es cómo se relaciona esta con el currículo. Como recordarán, hemos explicado que el currículo es la concreción del ideal que se tiene en el aspecto educativo, es decir, cuáles son los propósitos que se persiguen en el acto educativo y cuál es la finalidad, ¿no? Es decir, el perfil de egreso que se pretende de los estudiantes. En el caso de educación primaria, aquí tenemos un currículum que es nuestro plan y programas de 1993, ¿no? En el que vienen especificados a cuáles son los objetivos que como docentes tenemos que lograr, cuáles son los propósitos y sobre todo vienen los contenidos por distintas áreas, es decir, cuáles son los contenidos de español, los contenidos de matemáticas, y dependiendo de los grados, así también tienen que lograrse determinadas metas. Ahora bien, este es un currículo nacional, ¿no? Lo que implica necesariamente pues, que se tiene que efectuar o que se tiene que implementar en todo el país. Esta idea es en cierta medida un poco homogeneizante, porque se considera que todos los alumnos del país son iguales y por tanto se les puede enseñar lo mismo. Aquí viene un proceso importante en donde el maestro es insustituible, que es un proceso de mediación. Vamos a ejemplificarlo de esta manera. El currículo está acá arriba, por poner un ejemplo, y el alumno está acá abajo, ¿no? Entonces, en medio del currículum y del alumno hay un proceso de mediación. Este proceso de mediación, para poder socializar esto y que le llegue al alumno, es trabajo del docente. Ahora bien, el currículo, tal como lo plantea el gobierno federal, o en este caso la SEP, tiene algunas complicaciones cuando lo tratamos de aterrizar, ¿no? Entonces, ese proceso de mediación es el proceso que tiene que llevar a cabo el docente, ¿no? Y en ese proceso de mediación hay distintos trabajos que el docente tiene que llevar, como por ejemplo, preparar los contenidos para que sean más fáciles de socializarlos, buscar los ejemplos más adecuados al contexto del niño. Por ejemplo, hay contenidos que son fáciles de socializar en las ciudades, en las áreas urbanas, pero son un poco más complicados de socializar en las áreas rurales, como por ejemplo en el primer pueblo donde yo trabajé, que les comentaba en el audio hace rato del ejemplo, donde los niños casi no salen a las áreas urbanas. Entonces, en este caso, ese proceso de mediación es el que nosotros tenemos que llevar a cabo para considerar la diversidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. El educador brasileño Paulo Freire nos habla de una educación bancaria. Esa educación bancaria tiene que ver con una concepción del proceso educativo en el que el alumno es considerado como un mero recipiente de la información que el docente tiene que transmitirle. Esta educación bancaria concibe al maestro como el que sabe y al alumno como el que no sabe. Entonces el maestro, haciendo una analogía, deposita el conocimiento como si fueran unas monedas dentro de una alcancía que es el recipiente en donde se va a depositar ese conocimiento. Entonces el alumno es el elemento activo, el profesor es el elemento activo
el alumno es el elemento pasivo. A esta concepción bancaria de la educación se corresponde también una manera en cómo se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje, el trabajo que tiene que desempeñar el maestro, las herramientas con las cuales tiene que trabajar, y también tiene que ver con una visión homogénea de la educación o de los sujetos que participan en la educación, en este caso los educandos. Si nosotros concebimos a los alumnos como un sector homogéneo, podemos pensar que todos llegan en la misma condición, es decir, el concepto de tabula rasa. Todos llegaban limpios, sin ningún conocimiento, y el maestro tenía que irlos llevando. Este concepto de educación bancaria de Paulo Freire nos pone a pensar en la manera en cómo nosotros como docentes habíamos llevado a cabo el proceso educativo y cómo después de un cierto tiempo tuvimos que hacer un viraje en ese trabajo que estábamos haciendo para pasar de una atención homogénea a una atención diversificada que nos permitiera solventar algunos de los problemas que estábamos teniendo, como por ejemplo el bajo aprovechamiento, la deserción escolar y el abandono escolar. Tal vez ustedes son muy jóvenes para recordar, pero en nuestros tiempos había una manera de cómo clasificar a los alumnos. Generalmente los niños más listos iban en la primera fila, lo más cerca posible del maestro. Los que, por ejemplo, tenían 9 iban en la segunda fila. Los de la tercera fila eran los que tenían 8. Los de la cuarta fila eran los que generalmente sacaban 7. Y los más alejados del maestro eran precisamente los que tenían las peores calificaciones. Este era un criterio que supuestamente utilizaba la inteligencia para la clasificación. Y digo supuestamente porque, como sabemos, una calificación no determina qué tan inteligente eres o qué tantos problemas tienes respecto al aspecto educativo. Una calificación no te puede etiquetar, ¿no? Pero en ese tiempo así era. Esa era una manera de organizar a los alumnos. Y aquí ya hemos hablado del efecto Pigmalión, que es precisamente la manera en cómo nosotros con nuestras expectativas determinamos nuestro accionar. En el aspecto educativo, el efecto Pigmalión tiene que ver con, por ejemplo, nuestras expectativas de nuestros alumnos. Si yo creo que ustedes le van a echar muchas ganas al trabajo, que se van a esforzar, y los presiono un poquito para los trabajos, ustedes seguramente van a poder cumplir mis expectativas. Pero si yo, por ejemplo, digo, no, a este grupo no le gusta trabajar, ya están echando mucha flojera, y los dejo que sigan ustedes así, seguramente también van a cumplir mis expectativas. Es decir, de manera inconsciente, yo por medio de mis actividades, de los trabajos, los llevo a cumplir las expectativas que tengo. Ese es el efecto Pigmalión. Y fuera del aspecto educativo, muchas veces tenemos, por ejemplo, un plan. No, yo quiero hacer esto. Y empezamos a trabajar en eso. Pero de manera inconsciente, nuestras expectativas van a determinar a futuro nuestro accionar o nuestros resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo empiezo a pensar, híjole, seguramente me va a ir mal, aunque yo le eche ganas, me va a ir mal, de manera inconsciente, con nuestras pequeñas acciones día a día, vamos nosotros mismos saboteando nuestro trabajo. En este caso, el efecto Pigmalión se veía ahí en las etiquetas que nosotros como maestros le poníamos a los alumnos, ¿no? O los maestros de antes le ponían a los alumnos, en el sentido de clasificarlos según la calificación que tenían. Otro asunto importante cuando tenemos que hablar de la diversidad es cómo se relaciona esta con el currículum. Como recordarán, hemos explicado que el currículo es la concreción del ideal que se tiene en el aspecto educativo, es decir, cuáles son los propósitos que se persiguen en el acto educativo y cuál es la finalidad, ¿no? Es decir, el perfil de egreso que se pretende de los estudiantes. En el caso de educación primaria, aquí tenemos un currículum que es nuestro plan y programas de 1993, ¿no? En el que vienen especificados a cuáles son los objetivos que como docentes tenemos que lograr, cuáles son los propósitos,
y sobre todo vienen los contenidos por distintas áreas, es decir, cuáles son los contenidos de español, los contenidos de matemáticas, y dependiendo de los grados, así también tienen que lograrse determinadas metas. Ahora bien, este es un currículo nacional, ¿no? Lo que implica necesariamente pues, que se tiene que efectuar o que se tiene que implementar en todo el país. Esta idea es en cierta medida un poco homogenizante, porque se considera que todos los alumnos del país son iguales y por tanto se les puede enseñar lo mismo. Aquí viene un proceso importante en donde el maestro es insustituible, que es un proceso de mediación. Vamos a ejemplificarlo de esta manera. El currículo está acá arriba, por poner un ejemplo, y el alumno está acá abajo, ¿no? Entonces, en medio del currículum y del alumno hay un proceso de mediación. Este proceso de mediación, para poder socializar esto y que le llegue al alumno, es trabajo del docente. Ahora bien, el currículo, tal como lo plantea el gobierno federal, o en este caso la SEP, tiene algunas complicaciones cuando lo tratamos de aterrizar, ¿no? Entonces, ese proceso de mediación es el proceso que tiene que llevar a cabo el docente, ¿no? Y en ese proceso de mediación hay distintos trabajos que el docente tiene que llevar, como por ejemplo, preparar los contenidos para que sean más fáciles de socializarlos, buscar los ejemplos más adecuados al contexto del niño. Por ejemplo, hay contenidos que son fáciles de socializar en las ciudades, en las áreas urbanas, pero son un poco más complicados de socializar en las áreas rurales, como por ejemplo en el primer pueblo donde yo trabajé, que les comentaba en el audio de hace rato del ejemplo, donde los niños casi no salen a las áreas urbanas. Entonces, en este caso, ese proceso de mediación es el que nosotros tenemos que llevar a cabo para considerar la diversidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas.